Tenemos otra pregunta que me dice la manifestación principal de la clínica en la hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana es un síndrome que tiene varios síntomas. Dentro de los principales, y el primero en aparecer, es la cefalea. Ese es el principal y el primero en aparecer. El problema es que, si bien es cierto, es frecuente, es el primero en aparecer, es muy inespecífico. Entonces, un paciente que tiene cefalea e hipertensión endocraniana puede no ser diagnosticado en ese estadio. ¿Por qué? Porque el médico puede confundir esa cefalea con un problema inocuo y no por una hipertensión endocraniana. Entonces, muchas veces, al inicio de la hipertensión endocraniana, esto no aparece como manifestación importante. Lo que sí aparece, pero en forma tardía, ¿qué cosas son? El papiledema, los vómitos, la diplopía. Esos son los que aparecen más tardíamente y los que tendrían mayor importancia dentro de lo que es el diagnóstico de hipertensión endocraniana. Menos frecuente están los tinnitus pulsátiles y las manifestaciones vegetativas cuando ya el problema es muy severo o terminal. Recuerden que el papiledema, no sé si ustedes realizan el fondo de ojo, pero recuerden que si yo tengo un paciente que ha tenido un traumatismo, ha tenido un accidente cerebrovascular, el papiledema no se va a presentar de inmediato. Entonces, si llega la emergencia y el paciente tiene pocas horas, probablemente si yo le hago un fondo de ojo, no va a haber papiledema. Entonces, eso lo va a aparecer generalmente a las 24 o 48 horas. Pero el paciente se va a quejar ¿de qué? De cefalea. Muy bien. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero normalmente algunas personas pueden tener una variante anatómica. Y esa variante anatómica, cuando ustedes hagan un fondo de ojo, consiste en el borramiento del cuadrante superonasal del disco óptico, que puede estar borroso. Si ustedes ven la evolución natural de un fondo de ojo para un papiledema, ¿cómo es que empieza? ¿Cuál es el primer signo en el fondo de ojo? Si ustedes tienen algo de experiencia, lo que van a poder ver son dos cosas. Uno, normalmente cuando los vasos sanguíneos atraviesan la lámina cribosa, lo van a atravesar dando el famoso signo de punta de lápiz. Es decir, que los vasos sanguíneos van a ir adelgazándose poco a poco hasta atravesar la lámina cribosa y van a dar efectivamente la forma como si fuera un lápiz. Si ustedes tienen experiencia en ver fondo de ojos, probablemente van a ver la amputación de esa punta de lápiz. No van a ver que el vaso se adelgace a atravesar la lámina cribosa. Pero hay otro signo que también aparece casi simultáneamente, que viene a ser la disminución del pulso venoso. Eso sí lo van a poder ver mucho mejor, porque consiste justamente en la ausencia del flujo sanguíneo en la papila. Si ustedes ven, las arterias van bombeando sangre, entonces llega un momento en que tú ves grandes cantidades de sangre y cuando pasa la onda de pulso van a ver que desaparece la sangre y se va a ver de color rosado, hasta que nuevamente viene la otra onda de pulso con gran cantidad de sangre y se ve rojito. Pasa esa onda y nuevamente van a ver de color rosado. Es como un semáforo que va cambiando de color. De rojo pasa a amarillo, verde y otra vez rojo, así por oleadas. Ese es el pulso venoso. Cuando ese pulso venoso se pierde,
y yo tengo que sospechar en una hipertensión endocraniana incipiente. Entonces, mediante el oftalmoscopio, los dos primeros signos principales son la ausencia de pulso venoso y la pérdida del signo de punta de lápiz. Luego, ¿qué sigue? Si el problema de hipertensión continúa, lo segundo que ustedes van a ver es la pérdida del borde del disco óptico. Pero los neurólogos dicen tiene que ser cualquier otro cuadrante que no sea el superior nasal. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el superior nasal puede ser una alteración normal, una variante normal. Entonces, si yo tengo un borramiento en otro cuadrante que no sea el superior nasal, eso va a ir a favor de un edema de papila. El siguiente punto es que ya tenga toda la papila borrosa, y eso es lo que nosotros normalmente conocemos como papiledema. Pero ya les he dicho, para que llegue ahí han tenido que pasar dos fases. La fase inicial, que hemos dicho, ausencia del pulso venoso y ausencia del signo de lápiz, y la segunda fase, que viene a ser el borramiento de cualquier otro cuadrante que no sea el superior nasal. Entonces la tercera fase ya es todo el disco que está borroso. La cuarta fase, en el papiledema, ya viene a ser el borramiento parcial de algunos vasos sanguíneos. Ya los vasos sanguíneos no los voy a ver en forma continua, las voy a ver por pedazos, los vasos sanguíneos. ¿Y eso qué significa? Que el edema ha cubierto algunas porciones del vaso sanguíneo y ya no se deja ver. Entonces esa es la cuarta fase, ¿no? El entrecortamiento de los vasos sanguíneos con presencia de hemorragias. Entonces eso es más o menos la secuencia que va a producirse en el fondo de ojo cuando tengo un papiledema. Pero regresemos a la pregunta. Dice, ¿cuál es la manifestación principal? No nos están diciendo cuál es la más precoz o cuál es la más frecuente. Si nos preguntaran la más precoz y la más frecuente, sería cefalea. Acá nos están diciendo la manifestación principal. Los vómitos lo puede presentar cualquier persona con cualquier patología. La cefalea, lo mismo. La diplopía, ya no tanto. La diplopía ya tiene que haber un problema neurológico. El tinnitus pulsátil también lo puedo presentar en cualquier patología, incluso en la hipertensión arterial sistémica, no solamente endocraniana. Y las manifestaciones vegetativas también pueden ser explicadas por otras patologías. Entonces me quedan dos posibilidades, o el papiledema o la diplopía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál de las dos escojo? La diplopía puede ser por hipertensión endocraniana o puede ser por algún otro trastorno neurológico, puede ser por algún problema del tercer par craneal. Entonces tengo dos posibilidades. ¿Cuál es la única que me podría ayudar a distinguir que es una hipertensión endocraniana? Sería el papiledema. Y el papiledema, sobre todo, si el papiledema es bilateral. ¿Yo puedo tener un papiledema unilateral? Sí. ¿Puedo tener un papiledema bilateral benigno? También. Entonces, en este caso, si es bilateral, el problema bilateral ya me está indicando una hipertensión endocraniana. Lo otro, recordemos que la cefalea, el papiledema y los vómitos son la tríada clásica de síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, lo cual aboga más para esa posibilidad. Ahora, en cuanto a esto, manifestaciones vegetativas, bradicardia, hipertensión, polipnia o bradipnia, esto se presenta cuando la hipertensión endocraniana es muy severa, cuando el paciente se está, lo que nosotros llamamos, enclavando, es decir, la presión intracerebral es tanta que empuja al parénquima cerebral, lo empuja hacia la única salida que hay. ¿Y cuál es la única salida que hay?
es el foramen magno, el agujero magno que está en la región occipital. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene manifestaciones vegetativas, ojo, tengan cuidado. Diplopía y manifestaciones tardías ya me están indicando que el paciente se está agravando, y si yo no hago algo, se me va a morir ese paciente. Y peor si tengo anisocoria. Entonces tengan cuidado. Entonces la triada clásica es cefalea, papiledema y vómitos. Y las manifestaciones tardías lo veo en estadios bastante severos. Entonces la respuesta correcta en este caso viene a ser papiledema bilateral. Esta pregunta me dice si se produce un hematoma por un desgarro de la arteria meningia media, se llama hemorragia sudural, hemorragia epidural, intraparenquimal, cerebeloso o putaminal. Entonces, recordemos, cuando yo tengo una hemorragia sudural, a eso se refiere a una rotura, pero una rotura ¿de qué? De los vasos venosos, ¿no? Y estos vasos venosos son aquellos que atraviesan el espacio sudural. Por lo tanto, esto va a producir una imagen como esta, donde va a haber una separación entre la capa del aracnoides y la dura madre. Esto de acá, en color medio anaranjadito, es la dura madre, y esto de acá, de color medio marroncito claro, viene a ser la pía madre. Entonces, cuando el sangrado se localiza entre ambas, a eso se refiere hematoma sudural. Pero acá me está diciendo un desgarro de la arteria meningia. En el sudural básicamente es por problemas de vasos venosos. Por lo tanto, esa no es la respuesta correcta. Aquí sí, la epidural sí es un desgarro de arterias, ¿no? O puede ser también un desgarro de venas, puede ser venas o arterias. Y generalmente la que se desgarra es la meningia media. Entonces, eso también va a producir una hemorragia, pero esa hemorragia ya no va a estar entre la dura madre y la pía madre, sino va a estar entre la calota y la dura madre. Ahí va a estar la hemorragia. Una hemorragia intraparenquimal puede ser en cualquier sitio del parénquima cerebral y generalmente se desarrollan, ¿no?, produciendo una dilatación segmentaria en los aneurismas, sobre todo cuando el paciente es hipertenso. Normalmente cuando yo tengo hipertensión arterial tengo dos posibilidades: o el paciente hace una isquemia o el paciente hace una hemorragia. ¿Por qué el paciente hace una isquemia? Porque en algún momento, cuando la presión arterial está descompensada, va a haber ¿qué cosa? Vasoconstricción. ¿Y la vasoconstricción qué va a hacer? Disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Y al haber disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿qué hay? Hipoxia. Entonces, y las células, las neuronas, las células nerviosas, la glía, requieren oxígeno para su funcionamiento. Ellos no funcionan en medios anaerobios, entonces se muere. Entonces, eso es lo que produce cuando yo tengo un problema de hipertensión arterial que me va a producir una lesión isquémica. Pero cuando la hipertensión arterial la tengo en forma crónica, ¿qué va a pasar? Como dice el nombre, la presión va a ejercerse a lo largo de todo el vaso sanguíneo. Y todo el vaso sanguíneo no tiene la misma uniformidad en lo que es resistencia. Siempre hay un punto débil, ¿no? Siempre hay un punto débil. Entonces, esa presión que va a estar ejerciendo sobre la pared del vaso sanguíneo
va a dañar ese punto débil y va a provocar pequeños microaneurismas, llamados microaneurismas de Charcot. Entonces, cada vez que la presión esté descompensada, ese microaneurisma va a ir creciendo como un globito y va a llegar a un momento en que va a reventar ese globito y me va a producir hemorragia. Entonces, ese es el mecanismo de acción por el cual la hipertensión arterial me puede producir hemorragia. En conclusión, la hipertensión arterial me puede producir ¿qué cosa? Me puede producir isquemia o me puede producir hemorragia. Pero como acá estamos hablando de hemorragia, nos estamos refiriendo a esos microaneurismas de Charcot. Entonces, el vaso sanguíneo va a sangrar y va a producir lo que es hemorragia intracraneal o intraparenquimal o intracerebral, como quieran llamarlo. Entonces, esa no es la respuesta. En cambio, en los pacientes que tienen una hemorragia cerebelosa, en este caso, primero que la arteria que va a irrigar el cerebelo no es la meningia media, sino es la rama de la arteria cerebral posterior. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Las hemorragias cerebelosas generalmente son causadas básicamente por un problema de lo que se llama hernia cerebelosa. ¿Y esto en qué consiste? Básicamente, cuando hay un desplazamiento caudal del cerebelo, va a producir un estiramiento y una oclusión transitoria de las venas. Entonces, segundo punto, acá la que irriga el cerebelo es las ramas de la cerebral posterior, no de la meningia media. Segundo, el problema de las hemorragias cerebelosas son básicamente por venas, y acá nos están diciendo arterias. Entonces, todo esto lo que va a producir es trastornos que me van a llevar a signos cerebelosos, como discoordinación, inestabilidad de la marcha. Entonces, tampoco esta sería la respuesta correcta. Por último, tengo la posibilidad de un sangrado putaminal. Acá, nuevamente, el sangrado putaminal es el sangrado con más frecuencia que se produce por hipertensión arterial. Y esos son los sangrados que me van a dar las famosas hemiplegias. Entonces, cuando tengo un sangrado que me está produciendo hemiplegia, lo primero que pienso es cápsula interna. Entonces, un sangrado en cápsula interna, ¿no? Eso es en el brazo, generalmente en el brazo posterior de la cápsula interna. Si las hemorragias que se producen ahí son de pequeño tamaño, lo que me va a producir básicamente es un problema motor, solamente problema motor. ¿Y qué problema motor? O una hemiparesia o una hemiplegia. Pero el problema es motor. Algunas veces, debido a la hipertensión, puede o no estar acompañado de cefalea. En cambio, si la hemorragia es de gran tamaño, entonces yo tengo un problema no solamente motor, sino también tengo un problema sensitivo. Y ese es un síndrome hemisensitivo que va a producir no solamente un problema sensitivo, sino un problema sensorial. Es decir, voy a tener hemianopsias y voy a tener problemas con la alteración del lenguaje. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una hemiplegia motora, entonces yo voy a decir, allá el sangrado es de leve a moderada intensidad. Pero si yo tengo no solamente problema motor, sino problema sensorial, sensitivo y problema de lenguaje, sin ver la tomografía yo voy a decir que este sangrado es de gran magnitud, porque está comprometiendo diferentes áreas del cerebro. Entonces, acá tampoco es la respuesta correcta. Muy bien, entonces lo que me lleva a que normalmente yo tenga problemas en diferenciar. En el cuadrito anterior es facilito, yo les he puesto el esquema, dura madre, pía madre, pero en el momento de la práctica muchas veces es difícil de diferenciar si ese es un sangrado epidural o subdural. Y acá les he resumido
hay tres formas de más o menos reconocer si es un sangrado subdural o epidural. La primera es que generalmente los sangrados subdurales no se asocian a fracturas. Entonces, si yo tengo una fractura, probablemente no sea subdural, sea epidural. ¿De acuerdo? Ese es el primer punto. El segundo punto, no sobrepasan las suturas craneales. Es decir, yo me fijo en la tomografía y veo las suturas. Si yo tengo una sutura, y el sangrado sobrepasa la sutura, eso probablemente no sea subdural. Veamos acá, de repente acá, aquí. Fíjense, acá en el hueso tengo la sutura, miren, acá está la sutura del temporal y acá está la otra parte. Si mi sangrado sobrepasa eso, entonces eso no será un problema subdural. Y por último tengo, vamos a ver, ya me pasé, acá está. Los extradurales, este es el menos frecuente, ¿no? Los extradurales generalmente se dicen que son biconvexos, mientras que los subdurales generalmente se dice que son cóncavos. Bien, veamos acá esta siguiente pregunta. Paciente en coma, que tiene respiración de Cheyne-Stokes, que tiene reflejo oculomotor conservado. ¿Dónde está localizado el daño? ¿En la protuberancia? ¿En la corteza prefrontal? ¿En el bulbo? ¿En el cerebelo? ¿O en el putamen? Bien, recordemos Cheyne-Stokes. Cuando yo tengo una respiración de Cheyne-Stokes, digo que la lesión es hemisférica profunda, o hay una disfunción cortical, o es una lesión difusa del tronco. Tres posibilidades. Acá estamos hablando desde el punto de vista neurológico. Recuerden que también Cheyne-Stokes lo puedo ver ¿en qué? En una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Pero acá lo que nos interesa es la localización anatómica. Entonces, 1, una lesión hemisférica profunda; 2, una disfunción cortical; o 3, una lesión del tronco difuso. Eso me está indicando Cheyne-Stokes. Y si yo tengo un reflejo oculomotor conservado, ¿qué significa? Que el tronco está conservado. Entonces, si yo tengo una lesión hemisférica o una lesión de tronco, con esto, ¿qué cosa me está diciendo? Que el problema no es tronco. ¿No es cierto? Porque me está diciendo que los reflejos están conservados. Si los reflejos están conservados, significa que el tronco está bien. Entonces acá elimino esta posibilidad. ¿Y qué me queda? Una lesión hemisférica profunda o una disfunción cortical. Entonces veo acá qué posibilidades tengo, protuberancia, corteza, bulbo, cerebelo o putamen. Entonces, ya sea una lesión hemisférica o una disfunción cortical, ¿qué significa? Corteza. Entonces la respuesta correcta es corteza cerebral, ¿no? Entonces acá les dan justamente el reflejo oculomotor para descartar las otras posibilidades. Recordemos algunas cosas del coma. Por ejemplo, la respiración Cheyne-Stokes, ya mencionamos eso. ¿Cómo es la respiración de Cheyne-Stokes? Son respiraciones al inicio de poca profundidad, luego van aumentando de amplitud, llegan a un pico máximo y luego comienzan a descender. O sea, tiene un ascenso, un descenso. Y luego hay un periodo de apnea, que generalmente dura entre 2 o 3 segundos. Y luego nuevamente comienza a aumentar la amplitud de la respiración, hasta llegar a un pico máximo, nuevamente descender y nuevamente tener periodos de apnea. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Luego tengo otro tipo de patrón respiratorio, el cual es la hiperventilación neurógena de origen central. Y esta generalmente se debe a una lesión del cerebro medio. ¿Y cómo es esta respiración? Si yo veo, es una respiración taquipneica, rápida, pero de poca amplitud.
Por eso se llama hiperventilación. Es una respiración rápida de poca amplitud. Luego tengo otro patrón respiratorio que es bastante conocido por ustedes, que es la respiración de Kussmaul. En esto voy a tener en algunas lesiones del mesencéfalo o de la protuberancia. Ustedes lo conocen porque también lo pueden ver en ¿dónde? En problemas de acidosis metabólica. ¿En qué patologías? Generalmente en uremias o en cetoacidosis diabética. Entonces, pero acá nos interesa la parte del sistema nervioso central, es decir, las lesiones mesencefálicas o de la protuberancia. ¿Y cómo es este patrón? También es una respiración rápida, igual que la hiperventilación, pero la diferencia es que va a ser de amplitud alta. El paciente va a respirar rápidamente y de amplitud alta. Si por ejemplo yo tengo una hiperventilación neurogénica, sería eso, sería una respiración hiperventilación neurógena de origen central. Si tuviera un Kussmaul, el Kussmaul sería, esa sería la diferencia. Una respiración apnéustica es aquella donde el paciente va a tener periodos de apnea. Y generalmente la respiración es pequeña, es superficial. El paciente generalmente son aquellos pacientes que tienen esa respiración media boqueante, en la cual el paciente va a respirar, ¿no? Y va a tener pequeños periodos de apnea que no son regulares, como en el caso del Cheyne-Stokes. ¿Dónde lo veo? Generalmente pacientes que tienen hemorragias o infartos de la protuberancia. Y por último, tengo una respiración atáxica. Como dice su nombre, es una respiración caótica. Y algunos semiólogos antiguos le llamaban la fibrilación respiratoria. ¿Por qué? Porque voy a tener patrones diferentes. Puedo tener respiraciones superficiales, respiraciones medias, puedo tener respiraciones profundas, puedo tener periodos de apnea, puedo tener taquipnia, puedo tener polipnia, es decir, es una respiración caótica. ¿Y eso dónde lo veo? Generalmente cuando hay una lesión del centro respiratorio medular, y esto me está indicando que el paciente se me va a morir. Entonces tengo estos patrones respiratorios que tengo que evaluar en pacientes que tienen coma. Ojo, ya les dije, aparte de los problemas cerebrales, tengo problemas metabólicos como la respiración de Kussmaul en la acidosis y en Cheyne-Stokes en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. A veces vienen esa pregunta en los exámenes, ¿ah? ¿Qué patrón respiratorio tiene el paciente en insuficiencia cardíaca? Cheyne-Stokes. En cuanto a las pupilas, siempre en los pacientes que tienen coma yo también tengo que ver cuál es el tamaño de las pupilas para más o menos localizar la lesión. Si yo tengo unas pupilas de tamaño mediano que son arreactivas, es decir, no van a reaccionar a la luz, generalmente la lesión está en el cerebro medio. Si las pupilas, al contrario, son puntiformes, mióticas, la lesión va a ser en la protuberancia. Si mis pupilas son dilatadas en forma unilateral, generalmente eso es una herniación. Lo que les estaba diciendo, si tengo anisocoria en un paciente que tiene un problema de hipertensión intracraniana, es decir, se me está enclavando. Y cuando yo digo enclavar es herniación. En este caso, si tengo dilatada unilateralmente, es decir, anisocoria, voy a tener una herniación del hipocampo. Si es dilatada, bilateral y es fija, el problema va a ser en el tectum. Si la pupila es dilatada, fija y además tiene tosis, el problema va a ser en el tercer par craneal. Entonces, tengan presente estas imágenes que me puede ayudar a distinguir el nivel de lesión. Otra maniobra que me va a ayudar a ver cuál es el nivel de la lesión en el paciente que tiene coma, y esto se utilizaba, estas pruebas semiológicas, esta evaluación semiológica se utilizaba antes de la era del TAC, y todavía nos sigue sirviendo, porque hasta que el paciente se realice el TAC puede pasar a veces minutos u horas, porque recuerden que no todos tienen la suficiente cantidad de dinero
para hacerse rápidamente un ataque, ni todos están asegurados, entonces por lo menos podemos echar mano a estos exámenes físicos, a estas maniobras que me pueden más o menos localizar el nivel de lesión. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que está en reposo, no realizo ningún movimiento, solamente le coloco la cabeza en posición central para ver bien y veo que hay una desviación ocular conjugada hacia el lado contrario donde está la parálisis. Por ejemplo, en este caso, la parálisis está en el lado derecho y el paciente está mirando hacia el lado izquierdo, ¿no? Generalmente mira hacia arriba, hacia el lado izquierdo, es decir, como negando su lesión y como negando su parálisis y como viendo su lesión. Entonces, los semiólogos antiguos decían, el paciente mira su lesión cerebral. Entonces, si mira su lesión cerebral, yo tengo que pensar que probablemente la lesión está en el hemisferio cerebral donde el paciente está mirando. Si al contrario, el paciente mira su parálisis, generalmente se dice que la lesión está en el tronco cerebelo. Y acá los semiólogos decían, el paciente mira su parálisis, ¿no? Pero también puede haber movimientos oculares erráticos, ¿no? Es decir, que no tienen ninguna de las dos. Y eso se ve generalmente en problemas de coma metabólico o en problemas psiquiátricos, ¿no? En lo que es el coma psicógeno, el paciente está fingiendo. Entonces, si tiene movimientos erráticos, o es metabólico o es un fingidor. Así que tengan cuidado. Generalmente estos dos son los que ustedes tienen que tener en cuenta siempre en su evaluación. Y en este caso, no solamente voy a poner la cabeza en posición central, sino que voy a girar la cabeza. Normalmente cuando yo tengo un paciente que está en coma, pero no tiene ningún problema a nivel cerebral, de repente es un coma metabólico, yo le giro la cabeza, los ojos van a ir al lado contrario de donde giro la cabeza. Si yo miro la cabeza para el lado derecho, los ojos van a ir para el lado izquierdo. Si yo giro la cabeza para el lado izquierdo, los ojos irán para el lado derecho. Y eso se conocen como los movimientos oculocefálicos o los ojos de muñeca. Entonces, si yo muevo la cabeza en dirección opuesta, ¿no? Y el paciente mira hacia el lado donde gira, digo que hay integridad, es lo que estábamos mencionando. Si yo giro a la derecha y el paciente mira hacia la izquierda, significa que hay integridad del tronco encefálico. Pero si los ojos permanecen inmóviles, como si fuera una muñeca, justamente la muñeca no tiene eso. La muñeca, tú le giras la cabeza hacia la derecha y los ojos van a ir a la derecha. Le giras a la izquierda y los ojos van a ir a la izquierda. Entonces, las muñecas no tienen eso. Entonces, esos son ojos de muñeca, o sea, los ojos permanecen inmóviles, ¿no? O de lo contrario, de repente, uno de los ojos sí se mueve y el otro no. Son los movimientos desconjugados, ¿no? Entonces, eso me está indicando que el problema es de tronco. Otra forma de evaluar el nivel de lesión en el coma es mediante el reflejo oculovestibular. Y acá generalmente agarras una jeringa o agarras se me acaba de escapar el nombre, una bombilla y echas agua fría a uno de los pabellones auricular. ¿Qué va a pasar? Generalmente el paciente va a mirar hacia el lado donde tiene la irrigación. Eso me está indicando que el tronco está indemne. Pero si mi paciente le echo el agua y no hay una variación en la posición del ojo, o al contrario, hay una desconjugación de los movimientos del ojo, digo que el problema está en el tronco encefálico. Otra forma también de localizar lesión es mediante el tono muscular. Si yo tengo una flacidez generalizada, de inicio voy a tener que el problema es en el tronco o es un problema metabólico. Y si tengo hipertonía, lo que tengo es generalmente un problema metabólico.
Otra forma de ver es, por ejemplo, las respuestas a los estímulos dolorosos. Si yo a un paciente le provoco dolor y el paciente retira la mano, por ejemplo, le presiono las uñas de la mano y el paciente, yo le estoy presionando y el paciente retira, a eso me está indicando que está indemne todas las vías aferentes y eferentes, porque el paciente está retirando la mano a un estímulo nociceptivo. Pero si yo al provocarle dolor, el paciente adopta una postura de decorticación, yo tengo que decir que la lesión está en la corteza cerebral. Y si el problema es de descerebración, el problema es en el tronco encefálico. ¿De acuerdo? Decorticación, cuando el paciente coloca sus manos en esta posición, como si fuera una C, ¿no? Y descerebración, cuando lo coloca en esta posición, como si fuera una S. Entonces es una forma más o menos de recordar cómo ustedes pueden saber qué cosa es decorticación o descerebración.